Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Y luego de unas muy lindas vacaciones estoy muy contenta de reencontrarme con ustedes con este video. Un video que dudé mucho de si traer de esta manera al canal porque quería hacer las mejores lecturas del año, algo que no descarto, seguramente traiga ese video. Pero esta lectura me entusiasmó tanto, me gustó tanto, que quise dedicarle un video específico. Puedo decir que este libro se convirtió en la mejor lectura del año y eso ameritaba hacerle un análisis particular que no va a tener spoiler. O sea, la idea es, para hacerlo más dinámico, decirles en 5 motivos por qué esta lectura se convirtió en la mejor del año. En cada uno de estos 5 motivos les voy a estar contando varias cositas que me gustaron y les estoy hablando, como ya habrán visto en el título, del libro Los recuerdos del porvenir, de la escritora mexicana Elena Garro. Es un libro que yo ya les había contado que tenía muchísimas ganas de leer antes de que finalizara el año y precisamente lo leí en el último mes, en diciembre, y qué suerte que lo hice, qué suerte que lo puedo incluir dentro de no solo las mejores lecturas del año, sino la mejor. Y eso que tengo otras lecturas que estaban ahí peleando el primer puesto, como Solenoide y como El obsceno pájaro de la noche. Sobre todo Solenoide, creo que hasta ahora, hasta Los recuerdos del porvenir, venía siendo mi mejor lectura del año. Capaz que el año que viene releo Solenoide y cambio de opinión, quién sabe. Pero en este momento, después de mucho pensarlo, me quedo con esta lectura. Y bueno, les voy a ir contando por qué. El primer motivo es algo con lo que nos encontramos ni bien comenzamos a leer esta maravillosa novela, y es nada más y nada menos que la voz narradora, una voz sumamente original, innovadora, que además es la particularidad de este texto, podría decirse. Una voz narradora que se identifica y que es en realidad el pueblo Ixtepec. Es un pueblo imaginario creado por Garro. Primero se identifica este pueblo en primera persona, en masculino además, y luego va a ir ensanchándose cada vez más hasta identificarse con su gente, con el pueblo, con lo colectivo. Va a dejar de ser una voz singular para pasar a ser una voz plural, bellísima realmente. Y cuando habla de nosotros, cuando la narración incluye a todos, uno siente que el narrador es una especie de demiurgo o de ente que está por encima, que trasciende, pero a pesar de esta potencia en la narración que hace pensar en un Ixtepec más allá de su gente y de su pueblo, en realidad se funde con él, son una misma cosa, es una sola voz. Y en realidad esto sucede porque Ixtepec sería la memoria de ese pueblo, la memoria de su gente. Es un narrador que está continuamente en presente, a pesar de que desde muy tempranas páginas ya se nos avisa que no hay tiempo en esta narración. Pero eso, todo el tema del tiempo y del espacio, las digresiones que hay en la narración, las rupturas y quiebres, van a ir en otro motivo por el cual este es mi libro favorito del año. Así que ahora les voy a leer cómo comienza el libro para que vean la presentación de esta voz narradora. Es uno de esos comienzos inolvidables, a ver si ustedes coinciden conmigo. Y dice así: aquí estoy, sentado sobre esta piedra aparente. Solo mi memoria sabe lo que encierra. La veo y me recuerdo, y como el agua va al agua, así yo, melancólico, vengo a encontrarme en su imagen cubierta por el polvo, rodeada por las hierbas, encerrada en sí misma y condenada a la memoria y a su variado espejo. La veo, me veo y me transfiguro en multitud de colores y de tiempos. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Desde esta altura me contemplo, grande, tendido en un valle seco. Me rodean unas montañas espinosas y unas llanuras amarillas pobladas de coyotes. Mis casas son bajas, pintadas de blanco, y sus tejados aparecen resecos por el sol o brillantes por el agua, según sea el tiempo de lluvias o de secas. Hay días como hoy en los que recordarme me da pena. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirarme. Bellísimo. A mí me parece sumamente poético. Este es el tono que tiene todo el libro. Realmente dan ganas de leerlo y releerlo sin parar. El segundo motivo por el cual considero que esta novela es mi mejor lectura del año es, como ya les adelantaba, la existencia de quiebres en la cronología del tiempo y de rupturas en la realidad aparente.
Y bueno, a mí suelen gustarme muchísimo este tipo de narraciones en las que no se sigue el tiempo cronológico, en donde no hay una estructura lineal y en donde la realidad se desdibuja por momentos y aparece otra realidad diferente de la que percibimos. Bueno, esto también suele darse mucho en los libros que están bajo la corriente de realismo mágico. Por supuesto que me encanta. En este caso, en realidad, no podría decirse que Helena Garro incursionó en el realismo mágico porque aún no existía cuando ella escribió esta novela. La novela se publicó en el 63, pero se escribió antes, en el 53 o 54, si no me equivoco. Se los dejo en pantalla. Pero ella hizo este libro cuando aún no estaba todavía el término realismo mágico en boga, digamos. Pero lo que sí se ha dicho es que Helena Garro es precursora del realismo mágico, y lo que no hay dudas es los toques fantásticos que tiene, la oscilación entre realidad y ficción, entre sueño y vigilia, pero la poesía y la sensibilidad con la que tiñe todas estas interrupciones de tiempo y de espacio es para encuadrar, es una maravilla. Es de esos libros que uno lee y realmente disfruta del ejercicio de leer. Es una escritura que tiene en el fondo un tono muy lúdico, que juega a romper la concepción del tiempo occidental, pero que no es antojadizo. Todo esto que les comento no es algo que lo hace al azar ni que lo hace con intención de innovar simplemente, sino que, por ejemplo, las suspensiones temporales o las rupturas en la cronología se realizan cuando hay una gran conmoción, cuando hay algo que en la realidad física, la realidad palpable, no se soportaría, o sea, no se podría soportar tal dolor si no fuera porque el personaje se evade o se pone a soñar despierto o se aleja hacia otro lugar y se ve desde afuera o se olvida su pasado. Quiere decir que todas estas formas narrativas, además de tener una función literaria de por sí, también aluden a la ruptura de la temporalidad como forma de huida, como forma de sobrevivir, de superar el dolor. Y bueno, esto a mí me parece una maravilla. También estos quiebres se dan en momentos de añoranza de un pasado más feliz o un pasado mejor. Hay personajes que presienten, que tienen premoniciones. También hay desdoblamientos, como les comentaba, pero no solo eso, sino que hay identificación con el paisaje, con el pueblo, con sus memorias y viceversa. Pero todas estas grietas e interrupciones que les comento no son descabelladas, no son incoherentes, están ahí por algo. Y detrás de cada imagen, que además son deslumbrantes, inolvidables realmente, hay un mensaje certero, concreto, que la autora lo puso ahí por algo y que luego, al terminar la historia, si uno vuelve, entiende muchas cosas que quizás antes quedaron colgadas. O sea, es un ensamblaje perfecto, a mi entender. Y la narración del pueblo Ixtepec, que pasa de un yo a un nosotros, también tiene un motivo. No es azaroso. Ixtepec es una ciudad que está sufriendo, que le duele su pasado, que no quiere recordar, que prefiere olvidar, y que a pesar de que parece tener poderes, de tener posibilidad de cambiar el curso de la historia, en realidad no puede hacer nada al respecto. Hay acá cierto determinismo en el destino de los hombres, un fatalismo. El tiempo es circular, es una especie de eterno retorno, me recuerda al eterno retorno de Nietzsche. Todo el tiempo se van a mover los personajes en esa circularidad. Ixtepec es una ciudad doliente que espera que las cosas cambien, aún sabiendo que no van a cambiar, tiene esa paradoja. Y es una ciudad que nos habla en presente, del pasado, pero por esa misma circularidad que les comento, en realidad no existe el tiempo, propiamente dicho, tal como lo conocemos, además porque en la memoria no hay tiempo. Y por eso el título del libro, Los recuerdos del porvenir. Ya desde el título se rompe con la cronología lineal, porque sería imposible recordar lo que aún no sucedió, y sin embargo en esta novela sucede. Bueno, como verán, está repleta de maravillas, así que vamos con el siguiente motivo. El siguiente motivo que hizo que este libro fuera mi favorito del año es, sin lugar a dudas, los personajes. Qué maravilla la construcción de cada personaje. Todos son memorables, todos tienen sus luces y sus sombras. Además, pareciera que están creados como binomio. Hay muchísimos personajes que se pueden contrastar,
que se pueden reflejar uno al otro. Yo me hice una listita de todos los contrastes y de todas las luchas, digamos, internas y externas que hay entre distintos personajes, pero bueno, ya sería como destriparles el libro, decirles eso, pero tengan esto en cuenta. Cada uno se cuestiona o hace una revisión de sus actos o de su ser en función de la mirada de otro, en función de cómo se ve frente a otro. Eso me parece que es lo más interesante. Y bueno, si tuviera que elegir, creo que el personaje que más se robó mi corazón, el más simpático, el más tierno, el más idealista, es una especie de Don Quijote, es Juan Cariño. Realmente memorable este personaje. No les voy a contar demasiado qué es lo que hace o la función que tiene dentro de la trama, porque la gracia está leerlo por uno mismo, pero tiene que ver con el poder de las palabras para cambiar las cosas. Se las dejo por ahí, ustedes después ya me dirán. Y otro personaje espectacular es Julia. Hay todo una simbología alrededor de este personaje femenino, pero además oficia de contraste, como les decía, de binomio con otros personajes, no solamente masculinos, sino también femeninos, pero también es muy importante en cuanto a lo que significa para el pueblo. Un personaje inaccesible, imperturbable, inalterable, que se le contempla. Bueno, no les digo más para que no pierda la gracia, pero es una maravilla. Y el personaje que creo se lleva todas las flores es Isabel. Podría decirse que es la protagonista definitiva de la historia. Es de algún modo el puente que enlaza la primera parte con la segunda. Un personaje diferente que tiene un rol que uno no se espera en la historia, con un final, con un giro que es sorprendente. Bueno, no les quiero comentar demasiado, pero de verdad que la forma en que maneja los claroscuros de los personajes es imperdible. Me quedé mucho tiempo pensando en cada uno de ellos, en cómo impactaba cada uno en el otro, en cuál era la función real en la trama. Además, esta edición trae un montón de artículos al final. Esperen que les comento. 2000 años más tarde. El anexo con artículos de esta edición de Alfaguara que les comentaba tiene artículos de Gabriela Cabezón Cámara, Isabel Mellado, Lara Moreno, Guadalupe Nettel y Carolina Sanín. El de Carolina Sanín fue el que a mí más me gustó, realmente exquisito. Así que bueno, tienen estos aportes de estas mujeres para leer luego de finalizada la obra. Están bien ubicados al final porque destripan el libro, pero no dejan de ser distintas visiones que pueden complementar perfectamente la lectura. Y para ir cerrando este tercer motivo, también me gustaron mucho los personajes por lo que les comentaba anteriormente en relación al tiempo, que son personajes que están acá pero que no están, que están en esta dimensión y por momentos parece que se borran las fronteras del espacio y están en otro lugar, que olvidan su pasado, que se desdibujan, que se desdoblan, que sienten, presienten, que sueñan. Otros personajes, por el contrario, no logran desligarse de su yo y viven anclados al presente y el sufrimiento. Y bueno, esta es otra característica que, por supuesto, disfruté muchísimo y que por eso la incluyo en este motivo. El cuarto y penúltimo motivo por el cual esta novela se convirtió en mi favorita este año es por la continua tensión que hay entre fuerzas opuestas en esta historia. En todo momento, lo mismo que les decía de los contrastes entre personajes, también sucede en distintas cosas, hechos o circunstancias del argumento y me pareció una maravilla. Les doy un ejemplo de estas fuerzas que tensan la historia. Y ya de paso les cuento sucintamente de qué va el argumento, que aún no les he dicho nada. Es un pueblo que se ve invadido por fuerzas militares encabezadas por el general Francisco Rosas. La primera fuerza que se ve, evidentemente, es entre el pueblo y los militares. La invasión, la opresión, también la corrupción. Y del lado del pueblo, la resistencia, la sublevación. La segunda oposición se puede ver entre la casa de los Moncada, una casa de estilo tradicional, de una familia acomodada, que es la familia protagonista de esta historia, a la cual pertenece Isabel, el personaje que les mencionaba que se lleva todos los premios,
con el Hotel Jardín, que es el lugar donde viven los militares con sus queridas, como le llama Garro, que son mujeres en su mayoría secuestradas, que están ahí en contra de su voluntad, acompañando a estos militares y esperándolos todos los días. Realmente terrible. Otra oposición es justamente entre el encierro y la libertad, el paraíso perdido y el infierno, la condena y la salvación a través de la ilusión, que viene de manos de un personaje que se llama Felipe Hurtado, que es un extranjero. Bueno, hay muchísimos contrastes, son realmente incontables y que dan mayor densidad, mayores capas a esta novela. Y el quinto motivo tiene que ver con lo que les venía mencionando respecto a los diferentes niveles, capas y lecturas que tiene esta impresionante obra. Es realmente increíble las diversas interpretaciones que se pueden hacer de las mismas escenas, del final, del comienzo. Todo tiene una doble lectura. Los personajes femeninos, que son riquísimos, tienen interpretaciones disímiles, se les puede ver desde una óptica u otra. La historia tiene una apariencia trivial, pero detrás de ella hay una especie de tragicomedia porque también despierta sonrisas, pero no deja de ser también de un dramatismo brutal. Tiene una potencia que es increíble y que encierra de algún modo la verdad histórica, la historia de México, que no deja de ser también la historia de la humanidad, o por lo menos la historia de la identidad latinoamericana. O sea que es una conjunción de tantos entramados y tan interesantes que yo les diría que no se pierdan esta novela. Una historia de traiciones, pasiones, abusos, sublevación, discriminación, violencia, dolor, marginación, amor, desamor. Bueno, miren todo lo que les digo, es un montón. Y todo esto entretejido con una poesía, con una elegancia y belleza en la escritura. La base de la novela es real, parte de hechos posteriores a la Revolución Mexicana y la segunda parte concretamente a la Revolución Cristera, que estuve averiguando porque no sabía lo que era. Y bueno, igual se extrae de la novela lo que es. Y tuvo consecuencia como resistencia a un edicto que sacó un presidente, Plutarco Elías Calles, que prohibía los ritos religiosos y que bueno, los católicos y la gente afín con las iglesias y con la religión se subleva ante este edicto y bueno, eso se le llamó la Revolución Cristera. Así que además de todo lo que les digo, tiene una base histórica verídica, pero se conjuga lo vivido con la imaginación. Algo también que me pareció espectacular es cómo el final enlaza con el principio, que obviamente no les voy a contar ni cuál es el final, ni por qué enlaza con el principio, pero si lo leen o ya lo leyeron sabrán a qué me refiero. Es espectacular ese cierre final que también se condice con la idea de circularidad que se mantiene durante toda la obra. Así que nada, no les puedo reiterar más. Lean este libro, una maravilla total. Y llegó el momento de despedirme. Espero que hayan disfrutado de este análisis, reseña o como quieran llamarle, con la excusa de hablar de los motivos por los cuales esta lectura significó tanto para mí. Así que espero que al menos les haya contagiado las ganas de leerla. Y bueno, si ya la leyeron, cuéntenme, si no también, díganme lo que quieran, cuéntenme también cuáles fueron sus mejores lecturas del año. Mi idea es hacer otro video, creo que ya les comenté al inicio, ya a esta altura no me acuerdo, con el resto de las lecturas, pero bueno, por el momento me despido y les voy a dejar una cita que me pareció una maravilla. Quienes les interese, quédense a escucharla. Les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca. Durante unos segundos, la casa entera viajó por los cielos, se integró en la Vía Láctea y luego cayó sin ruido en el mismo punto en el que se encuentra ahora. Isabel recibió el choque de la caída, saltó de su asiento, miró a sus hermanos y se sintió segura. Recordó que estaba en Ixtepec y que un gesto inesperado podía reintegrarnos al orden perdido.